Bueno, muchas gracias. Un orgullo estar en estas jornadas, la verdad que estuve siguiendo los otros paneles de ayer, estuvieron bárbaros. Bueno, primero Mari recién planteó la cuestión del programa que proponemos y que venimos construyendo, ¿no? Porque es un programa que se va construyendo en esta experiencia de lucha junto con el conjunto del movimiento de mujeres, pero también con nuestra perspectiva, y que obviamente se reactualiza y se pone en tensión, digamos, en esta situación de la cuarentena. Y también Mari planteó la relación que hay entre ese programa específico para la cuestión de la violencia y el programa más general socialista, ¿no? Yo me voy a referir a algunas polémicas que hay en el movimiento feminista, que obviamente son polémicas que vienen de antes, pero que en el marco de la cuarentena algunas de las polémicas se ponen, digamos, de alguna manera como al rojo vivo o se expresan de manera más candente. Primero hay que decir que dentro del movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, hay básicamente tres corrientes, así muy englobadamente, ¿no? Hay una corriente muy minoritaria, muy de derecha, que se autodenominan feministas radicales o RADFEM. Estas corrientes lo que postulan es que el mundo, o sea, uno mira el mundo y dice, bueno, ¿cómo es el mundo en el que vivimos? Bueno, el mundo en el que vivimos está dividido en dos. Es la única determinación que hay en el mundo. Está dividido en dos, están todas las mujeres y están todos los varones. Y todos los varones son, no se sabe bien por qué razón, casi parecería por naturaleza, violentos, abusadores, violadores, explotadores sexuales, y toda la clase de las mujeres es toda una clase de personas explotadas sexualmente, violadas, abusadas, etc. Y bueno, no sé, si viniera un marciano a ver el mundo, vería muchas más cosas que eso probablemente, pero esa es la manera RADFEM de ver el mundo, que obviamente tiene consecuencias tremendas. Voy a dar un solo ejemplo político muy claro, que fue en el año pasado, cuando fue el golpe en Bolivia. Muchas RADFEM salieron a decir que había que apoyar a Áñez, que es mujer, porque Evo es varón. O sea, creo que no merece mucho más comentario de mi parte, semejante posición absolutamente de derecha y que no tiene nada que ver con plantear, no hablemos ya de la solidaridad con otros sectores, con otras luchas, eso ya directamente escapa completamente. Y una cosa que sí caracteriza también a estos sectores es que además, no por casualidad, se dedican a atacar a las organizaciones de izquierda, en particular a las feministas socialistas. Bueno, en fin, no merecen mucho más comentario porque igual es una posición minoritaria dentro del movimiento, pero bueno, existe. En segundo lugar, vamos a englobar, ellas mismas se autodenominan, pero dentro de ese paraguas hay un montón de cosas que podrían ser distintas, pero no hay tiempo de desarrollar todo eso, que es el feminismo popular, lo que se llama el feminismo popular, que es al que me voy a referir más específicamente hoy. O sea, la polémica que vamos a hacer hoy es con el feminismo popular, pero bueno, después voy a entrar en eso. Y bueno, y hay una tercera corriente o ala dentro del feminismo. Nosotras, las rojas, formamos parte de esa corriente, que es el feminismo socialista, que básicamente propone una perspectiva revolucionaria para el conjunto de la sociedad, no solo para las cuestiones de las mujeres y la diversidad, pero que a la vez tiene una política específica para las cuestiones y los problemas de las mujeres y de la diversidad, enlazándolo con una perspectiva de salida global frente al mundo en el que vivimos, que bueno, ahí voy a entrar un poquitito en eso, antes de pasar a la polémica, porque es importante decir en qué mundo vivimos. O sea, si es como dicen las RADFEM, que vivimos en un mundo dividido solo entre hombres y mujeres, si es como dicen las feministas populares, que dicen un montón de cosas,
después las voy a detallar un poquito, o si vivimos en un mundo en el que claramente se puede ver, y la cuarentena y la pandemia lo están mostrando de una manera muy evidente, y es que hay una mayoría de la sociedad, que es la que mueve el mundo, que es la que hace todas las cosas, que es la que además es enviada a seguir trabajando bajo las condiciones que sean en la pandemia, mientras que hay una minoría que hoy se grafica con ese número del 1%, que son los que se apropian de toda la riqueza que se produce, que están en sus mansiones y que hoy, por ejemplo, están presionando al gobierno diciéndole: levanten la cuarentena, pónganle el nombre que quieran, cuarentena de chiste o como se llame, pero manden a la gente a trabajar porque estamos perdiendo ganancias. Y en este mundo, que además está dominado por grandes conglomerados económicos, grandes en el sentido de que son conglomerados, no en el sentido de que son un montón de gente, porque son el 1%, que dominan básicamente la sociedad. Entonces, María explicaba la cuestión de la familia. Entonces vamos a tratar de introducir esa cuestión en este mundo. El capitalismo, que como sistema social basado, igual que todos los sistemas históricos sociales anteriores, desde que apareció la propiedad privada, sostiene la organización de la producción y de la propiedad a partir de la propiedad privada de unos pocos y de grandes mayorías que trabajan, pero que les es expropiado lo que realizan con su trabajo, ¿se entiende? Y se lo apropian los dueños de los que además son los que reciben las ganancias. Es un sistema social que logró hacer una cosa que no había logrado ningún sistema económico social anterior, que es todo lo que se produce socialmente. Toda la producción es social. Y voy a dar un ejemplo muy chiquito. Cualquier cosa que agarremos, esta virome por ejemplo, para que llegue a mis manos, enlaza una cantidad enorme de personas y de transferencias por todo el mundo, desde que se saca el caucho en África, se lleva a una fábrica de plástico, después se monta, después viene, se entiende, el otro pedacito, se monta y llegan las cadenas desde China o desde donde sea que vino esto, a mis manos. ¿Está bien? O sea, la producción es social. Toda la producción es social. Pero hay una esfera, que es lo que decía Mari, la esfera de la reproducción, que queda contenida en la familia. Entonces, esa privacidad, ese mundo privado, doméstico, el de la familia, que además no me voy a referir porque ya Mari abundó bastante, digamos, en lo que significa y en las consecuencias que tiene en las vidas de las mujeres, de las niñas y niños y de la diversidad, se mantiene como una esfera separada de la producción y del mundo de lo social. Bueno, volviendo a esta idea de la clase que mueve el mundo y que todo lo hace y todo lo produce, o sea, la clase trabajadora, la clase obrera, justamente la pandemia y la cuarentena lo ponen mucho más de relieve, ¿no es cierto? Porque aparece claramente, o sea, lo vemos, que las y los que se están exponiendo en el trabajo son justamente los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces yo quiero discutir primero una idea importante que aparece mucho, que es la idea de los grupos de interés. Muchas veces en los movimientos de lucha se plantea como, bueno, hay este grupo que pelea por este punto, por esta determinada cosa. Podría ser, por ejemplo, el movimiento feminista pelea por el aborto, ¿no? O, no sé, algún grupo originario que pelea contra la expropiación de sus tierras, ¿está bien? La idea de que cada lucha es un grupo de interés es una idea, primero, que atomiza, separa y divide las peleas, pero además es una idea errónea con relación a qué es la clase trabajadora.
Porque la clase trabajadora no es un grupo de interés, es decir, no tiene un interés en perpetuarse como tal, porque ya no tiene nada, es una clase que no tiene más nada, lo único que tiene es su capacidad para trabajar, que justamente es lo que ofrece, digámosle entre comillas, o vende o alquila al patrón por un salario. Pero en ese robo que ocurre entre lo que entrega el trabajador y la trabajadora que produce y lo que se queda el patrón, ahí no hay un interés en pervivir en esa situación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, no es un grupo de interés la clase trabajadora. Esto después lo voy a volver a retomar por la polémica con el feminismo popular. Otra cosa que es importante entender para comprender el mundo en el que vivimos es que esa clase burguesa, propietaria, dueña de todo lo que se produce, pero no que hace lo que se produce, además cuenta con una herramienta fundamental que es el Estado, es decir, todas las instituciones y sobre todo el monopolio de la represión para poder garantizar que esa situación continúe siendo así. Puede haber distintos tipos de gobiernos, más de derecha, más de izquierda, puede haber dictaduras, puede haber democracias, pero básicamente hay un conjunto de instituciones que además cuentan con otras ayudas, como por ejemplo la Iglesia Católica, que no es una institución del Estado, pero que es sostenida, por ejemplo, en nuestro país por el Estado, que trabajan y que, digamos, su tarea, la tarea de este conjunto de instituciones es sostener, perpetuar, garantizar la continuidad de la sociedad capitalista tal cual es. Entonces, para nosotras y para las rojas, para el Nuevo Más, hay una cuestión que creo que ayer se charló en alguno de los paneles, que es el problema de la independencia política. Todo movimiento, sea de lucha reivindicativa por un punto, o sea más político, más general, tiene que partir necesariamente de reconocer, de entender que es necesario mantenerse independiente de cualquier gobierno, de cualquier Estado. Y esto es muy importante porque vamos a entrar ya en la polémica con las feministas populares. Esto es muy importante porque después las feministas populares, ¿en dónde están? Están en el ministerio que acaba de comentar Mari, ¿está bien? Entonces, todo esto que planteo primero es importante para poder entender la polémica que tenemos con estas chicas, que no es solamente que, bueno, ellas están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero no les dan presupuesto, sino que ellas son parte de ese entramado. Es decir, ocupar y ser funcionarias en este Estado y con un gobierno que gestiona el Estado capitalista patriarcal es formar parte de eso, ¿se entiende? No es un problema de son unas buenas compañeras que están haciendo lo que pueden. Bueno, para entrar un poco ya más a la polémica, voy a tomar los planteos de Rita Segato. Hay muchas feministas populares, otra por ahí como así muy conocida es Silvia Federici, la que escribió El Calibán y la Bruja. No me voy a extender hoy sobre los planteos de Federici, pero hay una cosa en la que tienen en común Federici y Segato, muy importante, que es que se puede decir que ambas son, de alguna manera, hijas de la derrota. ¿En qué sentido? Segato, ¿qué dice? Bueno, no se puede cambiar este mundo, no se puede arreglar, no hay manera, no se puede cambiar. Porque todos los procesos revolucionarios, por ejemplo, los del siglo pasado, fracasaron. Pero no es solo que fracasaron, porque bueno, nosotros también reconocemos que hubo derrota en ese sentido, ¿está bien? Pero ella lo que dice es, fracasaron porque demostraron que todo intento revolucionario, todo intento de tomar el Estado para cambiar las cosas, todo intento de revolución, termina en el autoritarismo. Y eso es peor que esta democracia imperfecta que tenemos. Entonces, renunciamos
renunciamos a todo intento y a toda posibilidad y a toda intención de cambiar el conjunto de las relaciones sociales, de hacer la revolución, de tratar de construir un camino de perspectiva alternativa a este sistema feroz que es el capitalismo patriarcal, renunciamos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ahí ella toma dos cuestiones. Por un lado, en eso sí, tanto ella como Federici proponen una cosa que es francamente irrealizable, totalmente irrealizable, que es ir para atrás en la rueda de la historia. Entonces les voy a dar un ejemplo que es el mismo ejemplo que da Segato, es impactante. Ella cuenta que estuvo en México por el paso del tren ese que llaman La Bestia, ustedes habrán oído hablar. Es un tren que toman masas y masas de migrantes que están huyendo de Centroamérica y del propio México para tratar de cruzar Estados Unidos. El tren ese se llama La Bestia porque la cantidad de gente que se muere o se accidenta viajando en ese tren es monstruosa. O sea, literalmente la gente cuelga de los techos, de las ventanas, de los espacios entre un vagón y otro. Y entonces Segato se pregunta por qué gente que, por ejemplo, cae de ese tren y se amputa un miembro del cuerpo, lo vuelve a intentar. Buena pregunta. Entonces, no sé, cualquiera con un poquito de sensibilidad diría, y bueno, porque esa gente ya no tiene más nada que perder. O sea, ya está. Le sacaron la tierra, le sacaron el trabajo, le sacaron todo. Hay violencia, terrible violencia. Bueno, entonces, eso sería una respuesta más o menos, me parece, coherente. Bueno, ella dice otra cosa. Dice, en realidad lo que pasa es que les han inoculado una ideología del consumo que les hace desear muchas cosas, muchos objetos, y entonces creen que yendo a Estados Unidos van a poder disfrutar de esa abundancia de cosas. Bueno, no sé, a mí me hizo pensar en una cosa muy reaccionaria, o sea, esto es más sutil, pero es como parecido a esa cosa reaccionaria de, bueno, al final, viste, los pobres tienen DirecTV, en vez de cuidar a los hijos, en vez de ocuparse de los hijos. Bueno, es más o menos eso, solo que más refinado, ¿está bien? Porque si vos no necesitas tanto, entonces no necesitas ir a buscar ese tanto que está en otra parte. Bueno, a mí me pareció bastante tremendo el ejemplo. Pero además, bueno, ella se basa en un antropólogo bastante conocido, Salins, que tiene esa teoría que dice las sociedades llamadas primitivas eran sociedades de la felicidad y la opulencia, porque como necesitaban tan poco, trabajaban muy poco y con eso ya en 3-4 horas cubrían sus necesidades y el resto del tiempo disfrutaban. Bueno, está bien. Eso es realizable en sociedades de unos cientos de personas. Un par de miles, pero como mucho, porque en general eran sociedades de nómades de unos pocos cientos. Ahora, tratar de organizar la humanidad de hoy, que tiene 8.000 millones de personas, en la urbanización, con el nivel, bueno, no tiene ningún asidero semejante planteo. Por eso digo que ese planteo de Segato es imposible de realizar, que es volver para atrás la rueda de la historia. Pero además ella plantea otra cosa, dice el patriarcado, esto es muy importante para contrastar nuestra posición, ¿no? Ella dice, ¿qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado es el poder que organiza todos los demás poderes. O sea, no es tan bruta como lo de las Radfem, pero un poquito va para ahí, ¿no? O sea, el poder que organiza todos los demás poderes es el patriarcado. Y la humanidad vivió dos momentos. Un momento que empezó con la humanidad misma, casi naturalmente, no se sabe bien cómo ni por qué apareció un patriarcado que ella le llama de baja intensidad. Y un segundo momento, que es el momento lo tengo que leer porque es complicado la categoría, dice patriarcado colonial moderno.
¿Cuándo empieza ese periodo? Bueno, con la conquista y colonización de América. Después jamás va a hablar ni de capitalismo, no, o sea, nada. También no existe el capitalismo. Lo que existe es patriarcado a baja intensidad y luego el patriarcado colonial moderno en el que vivimos hoy. Y entonces, como no se puede resolver el problema de la concentración de la riqueza, lo que hay que proponer, dice ella, es una vuelta a la comunidad, una vuelta a la domesticidad. Bueno, lo dejo ahí, después lo voy a volver a tomar un poquitito más adelante. Hay algunos ejemplos políticos, o unos ejemplos de resultados políticos o consecuencias políticas de los planteos de Segato. Por ejemplo, no condenó el golpe en Bolivia, tampoco apoyó a Áñez, pero es lo mismo, planteando que como Evo era machista y también atacaba a los originarios de la chiquitanía boliviana, entonces ella no condenaba el golpe y por lo tanto, en un caso así, es lo mismo que apoyarlo. Y después, hace muy pocos días, se refirió al tema de la cuarentena y la pandemia. La entrevistaron el día 31 de marzo. La fecha es muy importante porque ese día hubo un ruidazo feminista. Todas participamos de ese ruidazo feminista. Bueno, ella habló en la tele esa noche. ¿Qué dijo del ruidazo feminista o qué dijo de los femicidios, por lo menos? Nada, cero. Y lo que planteó con relación a la pandemia fue una cosa bastante curiosa, porque mientras todos los científicos del mundo, como se comentaba ayer en el panel, están discutiendo la relación entre la pandemia, el calentamiento global, el avasallamiento de la frontera agrícola, el derretimiento de los polos, la crisis de la salud y el problema de la devastación del sistema de salud en todo el mundo, o sea, cosas que no tienen nada de natural. Ella dijo, la pandemia es un hecho absolutamente natural, es un evento de la naturaleza, no tiene hasta ahí. Bueno, ¿por qué le interesa a Segato decir esto? Porque bueno, ella no se va a meter con la cuestión del Estado, porque ella ¿qué dice? Como no se puede hacer nada con el Estado, en realidad lo que hay que tener es un enfoque anfibio, dice ella. Sí, un enfoque anfibio, o sea, afuera y adentro del Estado, ¿está bien? Y además, ¿qué hizo en esta entrevista que les comento de C5N? Se dedicó a aplaudir, festejar y decir que Alberto Fernández es maravilloso. ¿Por qué? Porque él ha creado, y ahí Segato agarró y inventó, tiró todas las ciencias sociales a la basura, inventó una nueva categoría que es el Estado materno. Entonces, Alberto Fernández es la encarnación del Estado materno. ¿Por qué? Porque es el Estado que nos cuida. Con la cuarentena nos cuida. Romantizó la cuarentena a un nivel increíble, porque, no sé, después de escucharla a Mari es como difícil volver a decir eso. Pero Rita Segato, que se acuerdan que había dicho antes, plantea que la solución a la concentración de la riqueza y a los grandes problemas es volver a la comunidad y a la domesticidad y al hogar. En esta entrevista que les comento dice, Alberto Fernández es el Estado materno que nos cuida y además nos manda al mejor lugar del mundo, que es la casa. Porque la casa es el lugar de los cuidados, es el lugar del amor y además es el lugar de la politicidad femenina. No sé si es claro, pero bueno, o sea, como decía una queridísima compañera, Patri, me decía, bueno, habría que decir que Segato es ex antropóloga y ex feminista, las dos cosas, porque decir que el hogar es el lugar mejor del mundo, el de más cuidados y el más esto y el más lo otro, el 31 de marzo, que fue el día que el movimiento feminista estaba denunciando en los balcones con un ruidazo que no paran los femicidios y que algo hay que hacer, realmente es
bastante grave. Bueno, y yendo ya al Ministerio de la Mujer, es importante, Mari se refirió a todo lo que no hace. Yo voy a decir lo que sí hace. Desde que asumió Eli Gómez Alcorta y de que formaron el Ministerio de la Mujer, a lo que más se dedicaron es a hacer foros federales. ¿En qué consiste? Bueno, antes de la cuarentena viajaban por todo el país, ahora lo hacen por no sé qué, Zoom o lo que sea. ¿En qué consiste? Es juntar mujeres que son referentes de la comunidad y darles herramientas de empoderamiento. Son unas herramientas bastante raras porque ni se tocan ni se ven, pero bueno, son herramientas según ellas. Y claro, ¿en qué termina la cuestión? Finalmente es la comunidad y son esas mujeres de la comunidad las responsables de resolver problemas que el Estado capitalista patriarcal ni puede ni quiere resolver. Ninguna de las dos cosas. Porque, entre otras cosas, lo que decía Mari, o sea, el presupuesto que ni para una taza de café del Ministerio de la Mujer, mientras tanto se siguen destinando 250 millones de dólares para pagarle a los buitres, rescate a los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente que está en el Ministerio de la Mujer, que expresa esa posición muy claramente, la posición de Segato y del feminismo popular, de toda una fraseología muy del movimiento y muy adecuada, y de tejer redes, y que nos manda a tejer y a tejer y a tejer todo el tiempo, bueno, realmente en realidad poco de empoderamiento, poco de resolver problemas reales, poco de dar respuesta en el marco de la cuarentena a los problemas concretos de las mujeres y la diversidad y los niños y las niñas en esta situación, poco de resolver ninguno de esos problemas. Bueno, y para ya ir cerrando, quiero volver entonces al principio, porque nuestro planteo, al contrario de ser un planteo como el de Segato, de que no se puede hacer nada, justamente nosotras nos paramos desde esta idea que nos parece que realmente la cuarentena ha revelado de una manera muy, muy clara esta cuestión de que es la clase trabajadora la que mueve el mundo, es la que hace el mundo. Y además cómo los sistemas sociales los construimos los seres humanos, no vienen de no se sabe qué plato volador o de un invento divino o de la naturaleza, sino que son la sociedad y la historia la hacemos los seres humanos, pero además en este momento claramente es la clase obrera, la clase que mueve este mundo, es la que tiene no solo la necesidad, sino la posibilidad de construir un mundo diferente, de construir un mundo que no esté basado en relaciones de explotación y de opresión. Y en ese sentido, no solo que no es un grupo de interés, no solo que no es un grupo, sí, porque es la mayoría de la humanidad, no solo que no es un grupo de interés, sino que además representa esa posibilidad de pelea por cambiar el mundo. Entonces, las peleas de las mujeres, de la diversidad y todas las otras peleas del conjunto de los explotados y oprimidos, lejos de ser opuestas o en competencia o lo que sea, son justamente al contrario, son profundamente solidarias, deben ser profundamente solidarias y están hermanadas en la pelea contra un sistema y contra el Estado que garantiza el funcionamiento de ese sistema para precisamente no solo conseguir algunas de estas cosas que planteaba Mari, que son del programa inmediato, sino además construir el camino hacia la emancipación. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, ¿puedes decir algo más de Segato ya que estoy? Sí, obvio. En la entrevista esa que les contaba, búsquenla, es increíble. Se la agarró con los médicos. O sea, ¿entendés? En el medio de la pandemia se la agarró con los que están en la primera línea. En lugar de agarrársela con la privatización del sistema de salud, con las farmacéuticas, no sé, con lo que quieras, con las corporaciones, con la destrucción del hospital, no, se la agarró con los médicos porque los médicos son jerárquicos y no sé qué cosas más. Bueno, nada, eso.
¿Qué opinan de la campaña del feminismo popular sobre el salario para las amas de casa? ¿Creen que eso es una solución para las cuestiones de la reproducción? ¿Qué rol debemos cumplir las feministas en la cuarentena? No, con relación a lo del salario. Primero, nosotras peleamos por la incorporación de las mujeres al mundo, por el ingreso de las mujeres al mundo. Nosotras decimos, el lugar de las mujeres no es la casa, el lugar de las mujeres es el mundo. Y la pelea de las mujeres, pero también de la clase, como parte de las peleas de la clase trabajadora, es incorporar a las mujeres a la producción plenamente, y el programa socialista, feminista socialista, tiene que ver con una cosa que no se puede realizar en esta sociedad, pero que esa pelea por la incorporación al mundo del trabajo, al estudio, bueno, al mundo social, es muy importante, pero como tarea más general planteamos que hay que ir a la socialización de todo el trabajo que se realiza en la casa. Entonces, así como toda la producción se ha socializado, bajo un sistema que no esté gobernado por la ganancia, se podría tranquilamente ir a la socialización del trabajo doméstico, por ejemplo, creando comedores de calidad en todas las cuadras o barrios, o bueno, tampoco puedo dar detalles de cómo sería porque no estamos ahí, pero es un poco... sí se avanzó un poco en Rusia, después de 1917, después de la revolución, hubo intentos de avanzar en ese sentido. Entonces, digamos, como la tarea tiene que ver con la socialización del trabajo doméstico y con que las mujeres pasemos al mundo, al contrario de lo que dice ese gato, de que todos volvamos a la casa, ella está chocha con la cuarentena, es salir a todo el mundo. Incluso algo que decía ayer Roberto en el panel, que es esta idea de Lenin de la sociedad autogobernada, la sociedad socialista, en donde hasta la última cocinera aprenda a dirigir la sociedad. Entonces esa un poco es nuestra idea. Contesto breve porque son como un montón de preguntas. El rol de las feministas en la cuarentena, bueno, creo que es como todo el rol de todo luchador, luchadora. Nosotras, como parte del Nuevo Más, formamos parte, por ejemplo, de las actividades de la cuarentena solidaria. En eso no hacemos ninguna distinción, o sea, no es que los varones una cosa, las mujeres hacen otra, es parte de nuestras actividades. Pero bueno, sí, toda la cuestión de la campaña de denuncia sobre la cuestión de la violencia, el problema de la exigencia de estas cuestiones que sí se pueden resolver hoy para las mujeres, es parte de lo que hacemos. Y la última, que me interesa esa pregunta, la del método de los scratches. Nosotras tenemos un largo historial de hacer scratches. Hemos ido a la casa, hasta tenemos un cantito, decíamos con las chicas la otra vez. Hemos ido a las casas de todas las provincias, a la Casa Rosada, al Congreso, no sé a dónde nos fuimos, a la base naval en Mar del Plata, qué sé yo. Ahora, si ustedes escuchan todo lo que yo acabo de decir, todos esos lugares tienen algo en común, y que son los lugares del poder. Porque el escrache es para denunciar a los responsables de que estas situaciones sigan ocurriendo, a los responsables de que no se resuelva nada de la violencia, a los responsables de que no haya ni un peso de presupuesto para resolver los problemas de las mujeres. Entonces, en ese sentido sí estamos de acuerdo, y en eso sí compartimos ahí con Segato la idea de que el escrache individual no es un método que tenga que ver con una salida para nosotras correcta, ni nada que se le parezca, porque lo que hace eso es individualizar y no resolver ninguno de los problemas. O sea, para la resolución de los problemas, lo que hay que cuestionar es a las instituciones y al poder que garantizan que la violencia se siga reproduciendo, que siga existiendo, etc. Entonces, no estamos de acuerdo para nada, y nos parece directamente reaccionario, porque muchas veces se utiliza para hacer campañas difamatorias, alguien dijo que alguien dijo que alguien dijo, bueno, etcétera. Pero bueno, toda nuestra actividad y toda nuestra acción y todo nuestro discurso está siempre vinculado
con el problema de denunciar al poder, con el problema de exigirle al poder y con el problema de ir construyendo una alternativa que enfrente al poder. Por eso hablamos de feministas contra el poder, digamos, ¿no? Así un poco nos definimos.